Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, sacamos tu primera carta para ver tu primer mensaje del día de hoy. Tenemos aquí el 9 de varas, Aries. Mira, esta es una carta que nos dice que estás a punto de conseguir la victoria, estás a punto de conseguir el éxito. Esa carta nos representa los obstáculos, me dice que hay preocupación por algo que en este momento no estás pudiendo resolver o es algo que está como fuera de tu alcance. Sin embargo, esta carta nos dice, bueno, pues que es el momento sobre todo de mantener la calma, de mantener la estabilidad. Las cosas van a tener una buena solución. Veo un buen final para ti, Aries, con respecto a esta preocupación que te aqueja. Eh, Puede ser que también hay algo aquí que necesitas finalizar en este momento y sientes que estás como atrasado, que te falta tiempo, te falta algo, ¿sabes? Pero esta carta me dice que tú vas a poder con todo. Ese obstáculo que se está presentando en este momento es parte de una enseñanza, es parte de un aprendizaje, pero al final del día logras vencerlo. O sea que no hay nada de qué preocuparse. Las cosas van a estar saliendo en tiempo y forma. Eh, Veo que hay algo que pudiera estar ocurriendo en los próximos días para ti, que te va a estar trayendo esa calma, que te va a hacer feliz, Aries. Te vas a estar sintiendo bastante contento porque es como digamos que la solución al problema, ¿no? Que te estaba aquejando. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 4 de espadas. Esta es una carta que me habla de sanación, sanación del alma, sanación, puede ser también que algún Aries por aquí esté atravesando por una situación de enfermedad. Veo que hay algo relacionado con alguna operación, una cirugía, un tratamiento médico, que pues ha sido un poco, parece que ha sido un poco complicado, ¿sabes? Veo que hay como una tardanza, posiblemente las cosas no han estado fluyendo de la mejor manera para ti con respecto a eso. Sin embargo, nos dice, bueno, pues que pronto habrá sanación. Si hay algo que te preocupa con respecto a una enfermedad, yo veo que vas a estar saliendo bastante bien, aunque sí veo, no te voy a mentir, Aries, que el proceso sí pudiera ser un poquito tardado, ¿sabes? Un poco lento, pero al final del día, bueno, vas a recuperar tu salud al 100%. En otros casos, si ya tiene que ver con una situación que ya es algo permanente, digámoslo de esa forma, veo que hay mucha mejoría, ¿no? Al grado de que puedes llevar un buen control. Obviamente siempre, pues siempre escuchando las recomendaciones y los consejos de los profesionales, de los expertos. Ahora bien, esta carta nos habla también de las sanaciones del alma. Yo veo que aquí, en ese sentido, Aries, tú estás en un cierre de ciclo. Estás en una situación ahorita donde se van a comenzar a abrir las puertas, se van a comenzar a abrir los caminos para ti y que tienes que soltar, tienes que dejar algo ya en el pasado. Algo ya no te pertenece, Aries, y necesitas dejarlo, necesitas dejar ese sentimiento, necesitas dejar también, a lo mejor, posiblemente si hay algo respecto con un rencor o hay algo aquí que te haga daño, que te lastime, ¿sabes? Desconectarte totalmente porque las cosas que se vienen para ti son bastante buenas, bastante positivas y no hay cabida para que tú sigas aferrándote o para que tú sigas recordando algo del pasado. Entonces, en ese aspecto nos dice que tu alma va a estar sanando, o sea, te vas a liberar, ¿sabes? Puede ser que a lo mejor te haya ocurrido algo que ha sido desagradable y que al día de hoy no lo has podido superar. Entonces necesitas trabajar un poco más en tus emociones, necesitas trabajar un poco más en ti, Aries, para poder liberarte de esta energía. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el paje de monedas. Esta es una carta que nos habla de dinero. Yo veo aquí con este paje, Aries, que si estás atravesando por una situación económica, si hay aquí algún problema,
relacionado con dinero, como pudiera ser también una deuda, veo que el dinero va a estar llegando. Veo aquí también con esta carta nos habla de tus pensamientos. Me dice que hay una idea que tú tienes o una idea que pudiera estar surgiendo durante los próximos días que va a ser fantástica. Esta idea, Aries, te va a poder ayudar a resolver ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo que tenga que ver con lo material, ya sea que estés atravesando por una situación económica y necesites algún recurso, o como te digo, tal vez necesites pagar una deuda, o de pronto necesitas también un recurso para poder llevar algo a cabo. No sé si estás pensando hacer como una inversión, Aries, pero lo que yo veo aquí es que la verdad, ese dinero va a estar fluyendo, va a estar llegando para ti y todo tiene que ver, como te digo, a través de una idea que tú creas. O sea, nos habla esta carta de la creación. Entonces tienes que hacerle caso a tus intuiciones, tienes que hacerle caso a tus pensamientos. Aries, no dudes si hay como una idea que te pueda dar como esta corazonada, ¿sabes? De decir, creo que esto va a funcionar, esto va a fluir, guíate, guíate por eso, porque realmente puedes estar alcanzando tu objetivo si realmente confías, sobre todo que es eso, ¿no? Confiar en ti, confiar en ti, confiar en los procesos. Vamos a ver tu siguiente mensaje. La carta de la muerte. Bueno, esta es una carta que al tener aquí espadas y al tener pentáculos, me habla de un cierre de ciclo muy importante. Yo veo aquí a muchos Aries que han estado batallando un poco con cuestión de problemas económicos y otro tipo de problemas, ¿sabes? Como puedan ser problemas a lo mejor de trabajo, un problema también aquí que nos habla de estancamiento. La muerte viene a decirnos que se cierra este ciclo. Es como si tu suerte va a cambiar, Aries, ¿sabes? Una mala racha, una mala energía se termina alejando de tu vida para dar paso a nuevas cosas, a nuevas oportunidades. Si bien la muerte nos representa el final, nos habla del final del sufrimiento, nos habla del final de, pues vaya, de todo lo que sea negativo, de todo lo que te causa dificultad, para dar paso a un renacer, o sea, las oportunidades, los caminos que se van a estar abriendo ante tus pies, Aries, para que tú puedas avanzar. Así es que la muerte viene a hablarnos aquí en un sentido bastante positivo y bastante alentador, ya que nos dice, bueno, pues que vas a tener la oportunidad de volver a comenzar. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el tres de espadas. Mira, Aries, esa es una carta que nos dice que debes de tener cuidado. Hay una persona que te está endulzando el oído. Hay una persona que te pudiera estar haciendo promesas que que no va a cumplir, ¿sabes? Veo falsas promesas aquí con esta carta y la carta de la muerte. Nos dice que tú estás al final de descubrir algo, ¿sabes? O sea, puede ser que tú vas a estar descubriendo que esta persona te está mintiendo. Puede ser que tú vas a descubrir que esta persona únicamente está o te está quitando el tiempo o trata de sacar como algún beneficio o simplemente es más estar ilusionándote, ¿sabes? Como una forma nada más pues por ver tu reacción. A veces hay gente así, Aries. Hay veces que hay personas que no les gusta que tú progreses y a veces tratan de desviarte, ¿sabes? De desviar tu atención, de desviar tu camino, tu progreso, y hacen cosas que son absurdas. Y es algo como lo que yo estoy viendo aquí con esta carta y la carta de la muerte, pero me dice que tú te vas a dar cuenta. Puede ser que algunos de ustedes ya estén intuyendo esto, ¿no? Que tú digas, es que yo siento que esta persona está jugando conmigo o esta persona, no sé, está mintiendo, ¿sabes? Me habla aquí de una desilusión, es como que tú te desilusionas de esta persona porque tú tenías la fe o la esperanza puesta en esa promesa y resulta que te das cuenta que no. Pero al final del día yo veo también que surge algo positivo de todo esto, porque es como romper esa cadena que al final del día, como te digo, únicamente te está desviando o te está atando a algo y cuando tú te enteras de la verdad, cuando tú descubres la verdad, Aries, pues es como que rompes, ¿no? Terminas con esta situación. Así es que yo veo una liberación en ese sentido. O sea, te vas a estar liberando de una falsa promesa, te vas a estar liberando de una persona pues que es mentirosa, que te está engañando y que tú pronto lo vas a saber, Aries. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí
el 9 de copas. Esta es una carta que nos habla, mira, al tener aquí la carta de la muerte, esta carta nos está diciendo, Aries, que un sueño está a punto de hacerse realidad. Viene disfrute por todo lo logrado. Es como que al final del día, bueno, aquí hay dos cosas, porque por una parte tenemos la carta individual y por otra parte el acompañamiento de la carta de la muerte. Por una parte nos está diciendo que algunos Aries puede ser que en este momento ya están disfrutando de, pues vaya, de la recompensa, ¿no? De la cosecha, del trabajo, del esfuerzo. Es una carta que nos habla de tus emociones, ¿no? De estar ahorita en un momento ya mucho más tranquilo, mucho más relajado, veo mucho más equilibrio, te la vas a estar pasando bastante bien, Aries, veo aquí festejo por algo logrado, mientras que para otros puede ser que al tener aquí la carta de la muerte nos está indicando que a lo mejor algunos Aries andan aquí un poquito desanimados, como que dices, es que no, se acerca como el plazo que yo me había fijado para alcanzar esa meta, para alcanzar ese sueño, y siento que no lo voy a estar logrando, ¿sabes? Siento que no lo voy a conseguir. Y al final del día, la carta te dice que sí, el éxito llega para ti, Aries. Tú vas a estar alcanzando tu sueño, tu meta. Así es que no te preocupes tanto. No te preocupes tanto por lo que no está pasando ahorita, sino más bien tú sigue trabajando o sigue haciendo lo que estás haciendo, Aries, porque esto se va a sumar a lo que viene para ti. ¿Sabes? O sea, esto se va a hacer una suma de todo tu esfuerzo con lo que tú ya has venido haciendo. eh, entonces yo te veo cosas buenas, veo cosas positivas que llegan a tu vida. Ahora bien, hay algo aquí relacionado también con una nueva pareja. Esta carta me habla de enamoramiento, me habla de una conexión muy fuerte con una persona que ya está en este momento en tu vida. Aries, aquí puede ser que tú ya conozcas a alguien que te guste mucho, con quien estás conectando, pero que es como si esta persona de pronto no estuviera, sientes tú que no te está correspondiendo o tal vez tú te estás apresurando un poco y quieres que esta persona también tome como acción rápida. Sin embargo, no es que esta persona no te corresponda. Yo veo sentimientos de esa persona hacia ti. Simplemente que esta persona está siendo muy cautelosa. Mucho, muy cautelosa. Viene de engaños, viene de mentiras. Tenemos aquí el 3 de espadas, ¿no? Que nos habla de esta parte de los engaños, la mentira, ¿no? Alguien le ha roto el corazón. Entonces es una persona que viene como muy cautelosa porque ya ha aprendido como la lección. Entonces, esta persona, yo por lo que veo aquí con las cartas, es que esta persona sí te siente algo por ti, Aries. Es una persona que también te observa, me dice que es alguien que está como muy al pendiente de lo que tú haces, muy al pendiente de lo que tú dices. eh, pero que, vaya, como te digo, es cautelosa. Sin embargo, sí veo que esta relación se pueda dar muy pronto. Y estoy hablando de muy poco tiempo, donde esta persona puede estarse acercando a ti. E incluso creo que para algunos pudiera ser que en una reunión, si esta persona va a acudir a una reunión o tú vas a acudir a una reunión donde posiblemente te encuentres con esta persona, Aries, lo más probable es que ahí se consume este amor, ¿sabes? En el sentido de que esta persona acepte, de que esta persona se te declare o que esta persona te confiese lo que siente, porque veo sentimientos aquí profundos que esta persona necesita hablarlos, necesita decirlos. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí la carta de la emperatriz. Es una carta que nos habla de la claridad de tus pensamientos, nos dice que estás en un momento eh, donde estás ya estable, Aries. Te veo, puede ser que estás en un proceso también, pero estás como al final ya de esto. Yo veo aquí a un Aries mucho más centrado, mucho más, teniendo como más claro qué es lo que quiere, haciendo aquí como una pequeña pausa para tener una introspección consigo mismo, de sí mismo, Aries, en la cual hay mucha reflexión. Te vas a dar cuenta que te vas a dar cuenta de muchas cosas, Aries, tanto de aciertos como de errores que has cometido y creo que esto te va a servir bastante para los nuevos planes que tú tienes. Yo veo aquí con la carta de la emperatriz el control, ¿no? El control en el sentido de,
de tus emociones, de tus pensamientos, de tener claro, de tener muy definido qué es lo que tú estás buscando, hacia dónde tú te quieres dirigir, Aries, y en ese sentido nos muestra, bueno, pues como, vaya, la reflexión también del pasado, ¿no? En el sentido, como te decía, de reconocer los aciertos y los errores y tomar de lo bueno de cada uno de esto para a un futuro cercano, porque veo planes aquí, veo planes que posiblemente tú estés haciendo en este momento para algo que se aproxima. Entonces, el tener claras las ideas, el tener claros tus pensamientos, Aries, te va a llevar a alcanzar el éxito y la victoria, ya que tenemos aquí el 9 de copas. Vamos a ver tu siguiente carta, la carta del juicio. Mira, bien, yo veo aquí con la carta del juicio. Es que mira, Aries, aquí hay algo muy interesante porque la carta del juicio me dice que tú prácticamente, o que tu vida va a dar un giro muy inesperado. No sé si tú estás pensando hacer un cambio radical que tiene que ver con tu persona tal cual o que tiene que ver como de un lugar, ¿sabes? Pero que va a ser algo que tú vas a tomar acción como es decir, esto no lo vas a planear tanto o no lo has estado planeando tanto, sino que más bien vas a dar como ese salto. No sé si tú te vas a ir fuera del país, estás pensando irte fuera del país, estás pensando cambiarte de casa, estás pensando cambiarte de trabajo, pero aquí el juicio me dice que tú tomas acción muy rápida porque esto es como si el destino te estuviera empujando, ¿sabes? Es decir, te van a llegar oportunidades, Aries, que van a ser como muy de sorpresa, van a ser muy de sorpresa. A lo mejor tú ya estabas pensando o ya estabas planeando un poco esto, pero es como algo que no se había o no se ha concretado. O sea, como que simplemente lo pensaste, pero no le has dado un seguimiento o no lo has visto tal cual, tan claro. Y entonces resulta que llega el destino para darte las oportunidades y entonces es que ese cambio te viene como anillo al dedo, ¿no? Es por ejemplo, para ser un poquito más clara, digamos que tú has pensado irte del país, un ejemplo, a vivir a otro lugar, este, del otro lado del mundo, si quieres verlo de esa forma, pero simplemente es como que algo que en algún momento a ti se te ha ocurrido, ¿no? Si yo me fuera del país o si yo me fuera a tal lugar y resulta que el destino te pone esa oportunidad, no sé, por una cuestión de trabajo, alguien de la familia, eh, no sé, cualquier oportunidad que a ti se te pone. Entonces es como a eso a lo que me refiero, que llega por destino algo que tú ya lo habías pensado, pero que no lo tenías así tan claro o no le habías dado tanto la importancia, ¿sabes? Y esto aplica en muchos aspectos, o sea, estamos hablando desde el trabajo, estamos hablando desde un cambio de tu persona. Puede ser también que vayas a comenzar en algo que es muy distinto a lo que tú estés haciendo, pero aquí con lo que yo veo la emperatriz, el 9 de copas y la carta del juicio es que me dice que tu vida va a dar un cambio impresionante y esto viene pronto. Me dice que tú estás cerrando un ciclo o estás finalizando un ciclo y que al comienzo, a los primeros días de cuando tú cierres esto, que tú termines esta situación, a los primeros días es que vas a recibir como esta noticia. Así es que tienes que estar preparado, Aries, porque se te viene algo impresionante. Tu vida, como te digo, viene a darte un giro radical, pero de lo cual yo veo bastante, bastante abundancia, ya que la carta de la emperatriz nos muestra como este poder, ¿no? Eh, estar en una posición de poder, en una posición donde pues simplemente vas a tener todo y de todo, Aries. Vamos a ver cuál va a ser tu decreto para el día de hoy. Dice lo siguiente: recibo la llave que abrirá la puerta de mi éxito. Nuevamente, recibo la llave que abrirá la puerta de mi éxito. Mira, esta afirmación se me ha ocurrido, pero para ti, Aries, y siento que va mucho de la mano con esto que te estoy diciendo. Así es que si haces este decreto, lo más probable es que esto se te cumpla, pero si a cabal, ¿sabes? Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Géminis, veo a Piscis, a Escorpio y al signo de Cáncer.
Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 2, el 6, el 18, el 14, el 21, el 7 y por último el número 22. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra F, la D, la letra J, la M, la letra A y por último la letra H. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Aries, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.